Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Nos presentamos delante de ti. Presentamos a cada uno de mis hermanos que están conectados a través de la plataforma de Zoom. Los que se están conectando, Señor, a través de Facebook. Padre, muchas gracias. Gracias porque sabemos que tú estás haciendo una obra bonita en medio nuestro. Que tú eres quien nos ministras, que tú eres quien hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Todo está listo, todo está preparado. Ya te hemos adorado, nuestro corazón está listo, cual terreno, Señor, abonado, para que la semilla que es tu palabra entre, Señor, a nuestro corazón y cambie nuestra vida y nos transforme. Espíritu Santo, que seas tú moviéndote ahí en medio de cada uno de mis hermanos, allá en sus hogares, Señor, donde ellos están conectados en esta hora, que tú seas, Señor, haciendo una obra especial, una obra maravillosa, Señor. Me presento delante de ti, Dios, y te pido por favor que tú me uses como un instrumento, Señor, para hablar a tus hijos, aquellos que tú compraste a un precio tan alto allá en la cruz del Calvario, Señor. Habla sus vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta reunión, a una emisión más de esta serie que Dios nos ha hablado durante este tiempo. Una serie que ya estamos en la recta final, una serie que titulamos Viviendo por la Palabra. Yo quiero hablar de un tema que le he puesto como título: El mejor plan es el plan de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con este título? ¿Cuántos están de acuerdo con que el mejor plan no son nuestros planes, sino que son los planes de Dios? Y que a pesar que nosotros tengamos planes y digamos nos proyectemos para hacer cosas, siempre debemos entender que el mejor plan es el plan de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo conmigo, coloca un amén ahí en tu chat, levanta tu mano y Señor, sí, estoy de acuerdo que los mejores planes son los planes tuyos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 47. En el capítulo anterior, en la enseñanza anterior, estuvimos viendo cómo Jacob y su familia llegaron al país de Egipto. Cómo se dispuso todo, cómo Dios tenía planeado que tenían que abandonar esa tierra allá en Canaán y que tenían que dirigirse hacia Egipto. Al parecer, de pronto Jacob dijo, bueno, yo voy motivado, impulsado porque estaba su hijo José, había recibido esa gran noticia que su hijo no había muerto, sino que al contrario, Dios lo había preservado, Dios lo había guardado y que no solamente era una persona común y corriente en Egipto, que no solamente era un esclavo más, sino que Dios lo había bendecido de una manera tan grande que se ha convertido como el gobernador allá en Egipto, que era el segundo a bordo allá en Egipto. Obviamente su corazón es un hombre que ya han pasado muchos años, tiene cerca de unos 130 años cuando ocurre esta escena, y él motivado, impulsado por esa ilusión tan grande de volver a ver a su hijo, entonces es persuadido y lleva a toda su familia. Dijimos en el capítulo 46 de Génesis que más o menos las personas que llegaron allá a Egipto eran alrededor de unas 70 personas. Seguramente Jacob pensó, dijo, yo voy a estar una temporada allá y me regreso. Lo que él no sabía es que los planes de Dios eran planes completamente diferentes. Que Jacob iba a quedarse en esa tierra y que si bien es cierto, al morir él había pedido volver a Canaán, pero el pueblo como tal que había llegado allá se iba a establecer. Y no solamente por unos años, no solamente mientras esos años de hambruna que estaban pasando, sino que Dios tenía un plan grande y esos años, ese tiempo, ese recorrido iba a ser más o menos unos 430 años donde iban a estar en Egipto. Y así entonces comienza la historia en Génesis capítulo 47. Ya he llevado a esa tierra, a una buena tierra, entiéndame, que no era cualquier tierra, no era cualquier rincón donde iba a ser establecido, sino que Dios tenía un plan, Dios tenía ya todo cuadrado, Dios había orquestado absolutamente todo para que cuando llegara la familia de José pudiese estar en el mejor lugar, en una región que se conoció como José, una región donde había abundancia y lo demás. Aunque si bien es cierto, estaban pasando tiempos de escasez, estaban en un periodo de hambre, era una tierra que tenía tal vez las mejores proyecciones en lo que tiene que ver con cultivo, en lo que tiene que ver con ganado, es decir, era tal vez una de las tierras más fértiles en esa época. Ahora estaba ahí Jacob ya con su familia, habían pasado ya ese tiempo para llegar allá y se encontraban por primera vez su hijo con José. Y era una experiencia bastante hermosa, que lo hablamos en la enseñanza anterior, la importancia de amar a nuestra familia, mis amados. De no esperar hasta que pase algo trágico para poderlos abrazar, para poder expresar lo mejor que hay en nuestro corazón,
para decirle las mejores palabras, para darle los mejores detalles a nuestra familia. Sin necesidad de esperar hasta que cuando ya dicen no, están las últimas, entonces ahí sí vamos donde nuestros seres queridos, ahí sí los abrazamos, ahí sí les decimos lo mucho que los amamos. No tenemos que esperar eso. Ahora, si Dios te ha dado vida, ahora si Dios te ha rodeado de familia, yo creo que es el mejor momento para que nosotros expresemos lo mejor, para que demos lo mejor a nuestra familia en este tiempo. Aquí se encuentra ahora José y hay algo bien interesante y vamos a entrar a mirar los primeros capítulos porque nos relatan algo bien interesante y es ese comienzo de ese encuentro donde José presenta a su padre y a sus hermanos, se los presenta a Faraón. Ya ha llegado su familia, ahora él dice voy a presentarlos para que Faraón los conozca. Dice la escritura, Génesis capítulo 47 a partir del verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice entonces: vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y dice la escritura en el verso 2: y los postreros de sus hermanos, dice, tomó 5 varones, de los hermanos que tenía ahí, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Aunque José, escuchen que aquí hay algo bien interesante como principios. Este va a ser un capítulo de muchos principios para nuestra vida. José estaba en una muy buena posición. Ustedes que han venido siguiendo la historia de Génesis han visto cómo Dios ha respaldado a José. Ahora se encuentra en una posición muy especial ahí en Egipto. Es una persona que después de Faraón, él es el que tiene mayor autoridad. Faraón le ha entregado el anillo, que es como la firma, o lo que él dice, lo firma y así se hace. Faraón ha dado las instrucciones que todo lo que José diga tiene que ser respaldado y que tiene que ser obedecido. Y que si no, pues van a tener problemas con él. Es decir, José en este momento está en una posición muy buena. Pero me llama muchísimo la atención, mis amados, como principio, repito, de vida, que a pesar de la condición de José, a pesar de la altura, a pesar de la posición en la cual se encuentra, él no desprecia a sus hermanos. Él considera a su familia que está pasando una necesidad, que están pasando un momento de pobreza, un momento adverso en la vida. Y él no dice, bueno, aquí estoy yo y soy yo y el resto no me interesa. No, el principio de vida es que en la medida que Dios bendice tu vida, en la medida que Dios nos bendice, nosotros somos llamados para bendecir a las personas que están a nuestro lado. No es para que nos llenemos de orgullo, no es para que si por alguna razón Dios te ha colocado en esa posición y tú tienes los recursos, tienes la capacidad de pago y Dios te ha puesto en una buena posición, no es para que te llenes de orgullo, no es para que te pongas altivo y diga, es que yo sí tengo y ustedes no. No, mis amados, al contrario. Cada vez que Dios nos bendice es para bendecir a otras personas. Cada vez que Dios coloca algo en tus manos, no es para que tú te pongas orgulloso ante los demás y saques pecho y digas que yo sí y ustedes no. No, mis amados. Al contrario, cada vez que Dios te bendice es para que tú puedas bendecir a alguien. Ese es un principio. Noten que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, Él nunca se avergüenza de llamarnos hermanos. Él siempre ha estado con nosotros. Ahora vemos a un José que bendice a su familia. Un José que aprovecha la posición que Dios le ha dado porque él sabe, él es muy consciente que todo lo que él tiene, que donde Dios lo ha colocado, es decir, todo lo que él está en sus manos es porque Dios se lo ha dado. Él nunca, nosotros lo vemos en este relato, nunca lo vemos que él se sienta orgulloso o que diga es que yo sí soy inteligente, es que esto que tengo es por mi sabiduría, es que yo sí tengo buena influencia con Faraón. No. Él siempre ha mantenido la humildad, pero sobre todo siempre ha reconocido que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Ahora, él los coloca ahí sin el permiso ni siquiera de Faraón. Noten ustedes que llega la familia y los coloca ahí. Es una estrategia que él utiliza. Dice, si traigo a mi familia, si ya Faraón me ha dado los carros para traer a mi familia y me ha dado el permiso para traerlos, yo voy a aprovechar esa coyuntura y los voy a colocar en el mejor lugar. Y estratégicamente los coloca en la tierra más bendecida que existe en ese momento ahí en Egipto. Ya ellos se han colocado ahí, han bajado su ganado, todo su equipaje y están colocados ahí. Y luego se presenta ante Faraón, dice, mis hermanos ya están ubicados en esta región. Ahora, me llama mucho la atención cómo Faraón les pregunta a los hermanos que cuál es tu oficio. Ellos dijeron, somos pastores.
Aprovecharon algo. Ustedes recuerdan que estuvimos estudiando ya esa parte donde los ganaderos de Egipto reñían mucho con los pastores, como que despreciaban mucho a los pastores. Ahora, notamos entonces que Faraón les coloca una oportunidad y es bien importante eso. Les pregunta cuál es su oficio y ellos dicen la verdad, dicen nosotros somos pastores. Tanto nosotros como mis familiares, mis padres son pastores. Y noten que ese oficio que ellos tienen se convierte en una bendición. Y uno podría decir, qué personas tan de buenas. Claro, qué suerte tuvieron ellos. Y yo quiero decirles, no es suerte. Yo quiero decirles, es preparación por un lado, pero por otro lado es aprovechar las oportunidades que Dios les está dando. Ahora, noten por favor lo que dice el verso 4 en adelante. Dijeron además a Faraón, para morar en la tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales, es decir, mayordomos, para ponerlos ahí al frente del ganado mío. Noten que ahora las puertas se estaban abriendo. En medio de una crisis, en medio de una necesidad tan terrible que estaban pasando en Canaán, ahora Dios ha venido abriendo puertas a José y a su familia. Noten que toda esa bendición que están recibiendo la familia de José es por causa de la provisión, por causa del beneplácito de Dios, por causa de la gracia que Dios ha dado a Faraón. Y seguramente que Faraón piensa, no, si José ha sido tan excelente trabajador, tan excelente administrador, seguramente que su familia también lo va a hacer. Ya nosotros estudiamos que para este Faraón en particular había una gracia con el pueblo de Israel. Porque seguramente había algo, había una mezcla, había una descendencia también en lo que tiene que ver con este Faraón. Por eso halló gracia. Por eso Faraón dice, yo estoy en Egipto, soy el Faraón de Egipto, pero yo no tengo confianza con la gente de Egipto. Pero esta gente, esta familia de José me inspira muchísima confianza. Y nos muestra algo bien importante como otro principio para nuestra vida. Es que lo que Dios te dé, como talentos, como dones, da lo mejor, haz lo mejor. Sé excelente en lo que tú haces. Porque nosotros no podemos simplemente decir, como somos hijos de Dios, entonces las puertas se tienen que abrir. Y si bien es cierto, sí, Dios nos abre puertas. Dios nos da la gracia. Dios es el que hace todo a nuestro favor. Pero también demanda que nosotros demos lo mejor. José sí estaba con Dios. José sí lo había respaldado Dios. Pero José también, en lo que él hacía, lo hacía de la mejor manera. Todo lo que José hacía, lo hacía para con Dios. Ahora, estos hombres, su familia, comienzan a recibir la bendición de este hombre que ha caminado en excelencia, haciendo las cosas correctas delante de Dios. Un hombre que ha confiado en Dios. Y noten que también nos enseña otro principio, y es que cuando nosotros hacemos las cosas correctas, cuando nosotros hacemos las cosas bien, no solamente que tenemos el respaldo de Dios, sino que las puertas se abren y nos bendicen a nosotros y también nuestra familia va a ser bendecida. Caso contrario, caso opuesto, sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros cerramos las puertas, cuando nosotros no hacemos las cosas de la mejor manera, cuando nosotros no hacemos las cosas como para con Dios, no solamente que se nos cierran las puertas, sino que también estamos cerrando las puertas a la generación que viene detrás nuestro. Aquí vemos a un José que está caminando en excelencia. Y noten las palabras de Faraón que me llaman mucho la atención. Le dice que habiten en lo mejor de la tierra. Esta es una bendición, mis amados. Es Dios obrando a nuestro favor. Es que cuando nosotros nos alineamos con Dios, cuando nosotros caminamos en la obediencia de Dios, Dios se encarga de abrir las puertas a nuestro favor. No tenemos que nosotros estar luchando nuestras fuerzas, no tenemos que estar remando. La Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarán. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la vida de esta familia como tal de Jacob. Que las puertas se están abriendo y no solamente que le está dando está bien que es aquí en cualquier rincón, no, le están dando la mejor tierra. Y gran parte del mundo estaba pasando por esa situación. O sea, no solamente era esa región. Lo que pasa es que pues la historia nos centra básicamente aquí en lo que es Egipto y lo que es Canaán, pero todo el mundo estaba pasando por una situación difícil. ¿Qué nos enseña todo esto, mis amados, también como principio? Que por más que la situación esté difícil, por más que haya crisis, por más que hayan momentos adversos en el mundo entero, Dios siempre tiene cuidado de su remanente fiel. Dios siempre está ahí pendiente.
Y aquí nosotros podemos levantar nuestras manos en esta mañana y poder dar fe y testimonio que en medio de toda la crisis que estamos pasando en este momento a nivel mundial, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden levantar ahí su manito y decir, sí, yo estoy de acuerdo que en medio de la crisis, en medio de todo lo que hemos pasado, en medio de esta pandemia, en medio de tantas situaciones, Dios me ha preservado en mi trabajo, Dios me ha abierto puertas, Dios ha provisto para mis necesidades? A pesar de tanta situación difícil que está pasando el mundo entero, nosotros podemos decir como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que el Señor ha estado con nosotros y que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor y decir, Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel? Ese es el Dios que tenemos, mis amados. Un Dios que nunca nos abandona, un Dios que nunca nos deja. Y que aunque los demás estén pasando por momentos de crisis, nosotros estamos en Cristo y eso nos abre las puertas. Eso nos garantiza, eso nos da la seguridad que nosotros en Dios somos más que vencedores. Pero vamos a seguir con el relato, por favor. Vamos al versículo 7. Dice la escritura, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y noten por favor esa última parte del versículo 7. Y Jacob bendijo a Faraón. Observemos, mis amados, cómo es que Dios le permite a Jacob. Aparentemente Faraón era lo más grande que existía en ese momento. Pero es Dios el que le permite a Jacob que bendiga a Faraón. Ya Jacob ha pasado por una etapa de madurez bastante grande. Ya la seriedad, ya la edad avanzada de este hombre Jacob. Es un patriarca. Este hombre que ha aprendido. Y en esta etapa, si ustedes recuerdan, estamos viviendo tal vez la mejor etapa de la vida de Jacob. Es la etapa donde él está caminando en la fe, tomado de la mano de Dios. Usted recuerda que Jacob pasó por 3 etapas que lo estuvimos estudiando. La primera etapa es donde él hacía lo que él quería de acuerdo a sus impulsos, de acuerdo a sus emociones, y él hacía, negociaba, trampeaba por aquí y por allá, y era hábil y hacía una cantidad de cosas. Pero esa etapa ya había pasado, la etapa de Harán. Luego Dios lo pasa en otra etapa, que es la etapa en Canaán, donde él se ha encontrado con Dios, donde ha tenido un Peniel y él sí cree en Dios, sigue siendo un hombre de Dios, pero sigue luchando en sus fuerzas. Es decir, es el prototipo de la persona que a pesar que conoce de Dios, no se ha entregado completamente a Dios, sino que sigue luchando en sus fuerzas. Pero en esta tercera etapa que ya Dios lo lleva a Egipto, es una etapa donde él ha aprendido a vivir por la fe. Se ha soltado absolutamente de todo y ahora está solamente tomado de la mano de Dios. Es la etapa crucial, es la etapa más importante que nosotros tenemos que vivir. La etapa donde nosotros aprendemos a vivir por la fe, confiado en Dios, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Este hombre es un hombre que ha sido procesado. Seguramente que le suplicó al Señor, Señor, yo tengo la bendición de estar ahorita con el faraón. Por favor, dame la gracia para yo bendecir a este hombre. Yo quiero bendecir a este hombre. Noten cómo ahora, en esta etapa de la vida, Jacob está actuando en la fe. Está actuando como un hombre espiritual. Y no se avergüenza de la fe que tiene en Dios, sino que aprovecha ese momento que su hijo lo lleva frente a Faraón. Le dice, permítame, Faraón, yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirlo. No se avergüenza. Y este es un punto bien importante, mis amados. Que no importa frente a quienes estemos, nosotros nunca nos avergoncemos de la fe, nunca nos avergoncemos de nuestro Dios. Siempre pongamos claro que lo que somos y lo que lo tenemos, la posición en la cual nos encontramos, es porque Dios es el que nos ha bendecido. Y que nosotros nos convirtamos en un canal de bendición para otros. Y esto es bien importante y lo estamos viendo aquí en la vida de este hombre Jacob. A esta altura él entiende que está por la misericordia de Dios y que Dios ha sido bueno con él. Y entonces comienza a caminar en la coherencia de un hombre espiritual, un hombre que ha recibido el poder de Dios, un hombre que ha recibido y ha visto los milagros, y durante toda la historia, todas las escenas de Jacob, hemos visto cómo Dios ha estado con él y cómo Dios lo ha bendecido. Ahora este hombre comienza a demostrar que es un hombre de Dios y que eso que ha recibido de Dios ahora lo comienza a dar. Y él se convierte en un testigo de Dios, y en ese momento frente a Faraón, él no se acobarda. No se achicopala, no se dice, no, es que estoy frente a Faraón y qué pena. No. Él sabe que el Dios Todopoderoso está por encima de Faraón y que ese Dios lo ha respaldado. Noten ustedes que siempre el bendecido por el mayor siempre es el menor. Y aquí lo está poniendo claro. O sea, no, sí, usted puede ser muy faraón y usted puede tener todo el dinero y tiene el poder que quiera, pero yo tengo un Dios grande y poderoso. Incline su cabeza que quiero orar por usted. Es la autoridad de un hombre que conoce a Dios. Y el versículo 8 dice, y Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos años tienen? Y comienza un diálogo.
Entonces se sientan ahí seguramente en la mesa y dice, bueno, entonces usted, Jacob, usted es el hijo de José. José es una tremenda bendición. Lo mejor que pudo haber pasado a esta nación es que José estuviese con nosotros. Entonces cuénteme, ¿usted cuántos años tiene? Noten que el Jacob anterior podría haber aprovechado esa posición y decir, sí, claro, él es mi hijo. No, es que Dios ha estado conmigo y Dios ha sido muy bueno y yo tengo grandes cosas, tengo mucho ganado, tengo muchas tierras, Dios me ha mostrado muchísimos milagros en mi vida, yo he hecho muchas cosas tremendas, yo quisiera contarle, Faraón, desde el momento que yo nací yo engañé a mi hermano Esaú y yo me saqué la primogenitura, un día lo negocié y entonces me dio la primogenitura por un plato de lentejas y yo soy el primogénito y yo recibí toda la bendición, luego me fui donde mi tío Labán, ahí sí que hice negocios, Dios fue grande y Dios fue poderoso y mire, yo gané una cantidad de cosas y él podía haber aprovechado eso. Yo he hecho, pero no, noten que él no se jacta, ni siquiera se jacta diciendo, es que José, el gobernador de aquí, él es mi hijo, es que yo tengo 12 hijos, tremendos mis hijos y una cantidad de cosas. Él podía haber aprovechado esa reunión que tuvo, ese encuentro que tuvo para haber sacado cosas grandes de él y haber dicho una cantidad de cosas y de experiencias que ha vivido, pero no es la actitud. Porque este ya es un hombre cambiado, ese es un hombre ya transformado, ese es un hombre que sabe que todo lo que es y lo que tiene es por la misericordia de Dios, no por sus logros, no por sus habilidades, no por sus destrezas, no por cosas que él haya hecho a sus fuerzas, sino que realmente él reconoce a esta, altura de su vida, él reconoce que simplemente él es un hombre que está de paso por esta tierra. Y lo ratifica aquí en el versículo 9. Dice la escritura, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Qué le estaba diciendo este hombre entonces aquí a Faraón? Aquí tenemos una respuesta que es poco corriente a una pregunta que normalmente se da. ¿Cuántos años tiene? Pero este hombre dice cosas tremendas. Lo primero que yo noto aquí, y es que Jacob dice, mi peregrinaje en esta vida. En otras palabras, está frente a Faraón y le está diciendo, ¿sabe qué, señor Faraón? Yo simplemente soy un forastero acá. Y no solamente que soy un forastero aquí en su tierra, aquí donde he llegado a Egipto, sino que yo soy un forastero en esta tierra, en esta vida. Yo estoy aquí de paso. Porque saben que mi habitación no es aquí en esta tierra, no es aquí en Egipto, no es aquí en Canaán. Yo tengo una nacionalidad que es diferente a la nacionalidad de la gente del mundo. Mi ciudadanía es extranjera. Mi ciudadanía es en los cielos, no es acá. La herencia y todo lo que yo pueda tener no es nada comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Mis amados, esa es una mentalidad de un hombre que ha entendido que nosotros en esta tierra estamos de paso. Yo no sé si tú has logrado entender esto a la altura de tu vida. Que tú y yo estamos de paso. Y que nosotros un día vamos a partir de esta tierra. Y que absolutamente nada de lo que nosotros logremos en esta tierra nos vamos a llevar. Que nuestra mentalidad, que nuestra meta, que nuestro objetivo, que nuestra visión tiene que estar puesta en las cosas espirituales, en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Y aprovecha este hombre para dejarle algo claro. Y le dice, los años que yo he pasado aquí, que han sido 130 años, han sido pocos y han sido malos. Pocos comparados a la eternidad. Seguramente que Dios le permitió ya entender a él a esta altura que nuestra vida no termina cuando nosotros morimos en esta tierra, sino que Dios nos ha dado a nosotros la eternidad y que pueden ser los 70, 80, 90 o 100 años a lo sumo que nosotros estemos en esta tierra frente a la eternidad que Dios tiene para nosotros. Para que nosotros estemos muy aplomados y estemos muy sensatos en que nuestra vida no termina cuando nosotros partimos de esta tierra, sino que Dios nos ha prometido una eternidad para nosotros. El que en mí cree, dice el Señor Jesucristo, tendrá vida eterna. Este hombre lo entiende, como ya nosotros, después de conocer la palabra de Dios, podemos entender que nosotros estamos en esta tierra como peregrinos, como pasajeros. Que nosotros no tenemos por qué pegarnos de las cosas de este mundo, de las cosas de esta tierra, porque Dios tiene una promesa muchísimo más grande que lo que el mundo nos puede ofrecer. Y entiende que sus días han sido malos en esta tierra. Claro, porque ha caminado la mayor parte de su vida, los 129 años o más
que él ha caminado en la carne, haciendo las cosas a su manera, desgastándose, tratando de bregar a su manera de conseguir las cosas. Entonces han sido años donde ha pasado, y ustedes que conocen la historia ya a esta altura de Jacob, años donde ha tenido que pasar momentos bastante duros. Nomás desde el momento que tenía que conquistar a su esposa Raquel, tuvo que trabajar 14 años duro, ahí luchando para conseguir eso. Tuvo que pasar por momentos bastante difíciles. El momento cuando los hijos le dicen, no, es que José al parecer murió. Eso fue un momento duro, cuando tuvo que despedir a su esposa, la que tanto amaba. Momentos bastante difíciles. Y por eso él considera que los días que ha pasado han sido pocos en comparación a la eternidad, pero que han sido días malos. 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y esto es importante entender, mis amados, que nosotros, si bien es cierto, pasamos por momentos difíciles. Tal vez alguien esté pasando hoy por alguna enfermedad, tal vez alguien esté pasando por dolor hoy, tal vez alguien está pasando por alguna crisis. No te preocupes, yo quiero decirte que eso que estamos pasando, esa prueba que estamos pasando, no es nada comparado con todo lo grande que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Así que tengamos fuerza, así que podamos resistir nosotros frente a la adversidad, frente a los momentos difíciles. Noten que este hombre llega a los 130 años a Egipto, pero ya venía casi muriéndose. Ya este hombre era un anciano, 130 años, pero Dios en su misericordia le permite vivir otros 17 años más. Seguramente el hecho de estar allá en Egipto, el hecho de estar ahí con José, le dio mucha fuerza y Dios le permitió poder disfrutar 17 años más después de que llegó ahí a Egipto. Dios es un Dios bueno y Dios te ha dado años para que tú los puedas disfrutar, para que tú puedas vivir de la mejor manera mientras estemos en esta tierra. Y yo quiero decirles, absolutamente, por más felices que estemos en esta tierra, no va a ser esa felicidad nada comparada con toda la felicidad que Dios tiene prometido para sus hijos. Pero mientras estemos acá, mis amados, disfrutemos al máximo. Hagamos las cosas, y cuando hablamos de disfrutar no es derrochar, no es hacer lo que el mundo hace, no. Disfrutar al máximo es vivir para el Señor, servir al Señor. Que nosotros podamos terminar nuestros años diciendo, aquí estoy, Señor, he hecho todo lo que tú me has mandado a hacer. Y sobre todo, mis amados, escúchenme por favor, que vivamos en esta tierra cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado en esta tierra. Yo sé que muchos viven afanados, muchos viven ocupados, pero lo triste es que muchas de las personas pasan por esta tierra sin cumplir el propósito por el cual Dios los diseñó. Que nosotros podamos estar en esta tierra y podamos decir, y yo creo que esto fue lo que le pasó a Jacob, por eso este hombre decía pocos y malos años, porque sí vivió 130 años hasta aquí y otros 17 años más que iba a vivir, pero que esos 130 años los había vivido sin haber hecho el propósito por el cual Dios lo había colocado en esta tierra. Por eso los considera como malos, porque lo hizo en su carne. ¿Qué tal si nosotros decimos, yo quiero vivir los años que restan en esta tierra, en mi vida, no sabemos cuánto, cumpliendo el propósito de Dios, diciendo tengo buenos años porque estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad y al propósito de Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Esto es lo que estamos viendo aquí en esta escena. Ya era un hombre anciano, ya seguramente su cabeza estaba llena de canas. Algunos dicen, no, es que las canas son son la corona de gloria. Escúcheme, depende, porque tú puedes tener muchos años hoy y tú puedes decir, yo ya soy un anciano, tengo tantos años, pero si no has hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, no son buenos años. Qué bueno que nosotros podamos reflexionar en este mensaje y podamos decir, Señor, perdóname porque hemos perdido mucho en esta vida haciendo muchas cosas, pero no haciendo lo que tú dices en esta tierra. Que cuando nosotros lleguemos a nuestra vejez, esas canas se conviertan en esa corona de gloria, porque hemos caminado por el camino de la justicia, porque hemos hecho las cosas conforme a Dios ha mandado. Ahí entonces nosotros un día podremos partir de esta tierra y poder decir, Señor, gracias, porque me permitiste tener años y los terminé bien, porque terminé haciendo las cosas conforme a su voluntad. Es una reflexión para que tengamos en cuenta, mis amados, que nosotros podamos aprovechar ese tiempo, que podamos nosotros aprovechar cada día con nuestros hijos, con nuestra familia, que demos lo mejor en nuestro trabajo, en el hogar donde estamos, demos lo mejor. Glorifiquemos a Dios con todo lo que hacemos. De tal manera que nosotros cuando un día partamos de esta tierra, porque quiero decirles, tarde que temprano tú y yo vamos a partir de esta tierra, pero cuando partamos de esta tierra podemos decir, he cumplido mi misión, he hecho las cosas conforme al propósito de Dios. Noten que este hombre es un hombre que con ese lenguaje que estamos escuchando acá, es un hombre que ha sido transformado, es un hombre que ha sido cambiado.
Es un hombre que ya no se atribuye los méritos a sus propios logros, sino que reconoce que todo lo que está aquí en la tierra es pasajero y que realmente hay algo que es más importante, que es Dios. Versículo 10, por favor. Y dice la escritura: y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Faraón reconoció que Jacob era un hombre de Dios y por eso seguramente aceptó su bendición. Recuerden ustedes que en la religión egipcia que ellos tenían, el faraón era un dios como tal. Porque para ellos Faraón era como la encarnación humana del dios Ra, que era el dios del sol. Por lo tanto, el faraón era colocado como un dios. Pero aquí este hombre inclina su cabeza y recibe la bendición, reconociendo que ese hombre que está ahí al frente, llamado Jacob, era un hombre de Dios. Y esto es importante entender, mis amados, porque un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que el Señor es Dios. Así que, ¿de qué nos sirve ser orgullosos? ¿De qué nos sirve ser altivos? Y yo puedo hacer las cosas a mi manera y yo no necesito de Dios. No, mis amados. Yo creo que es el momento que nosotros agachemos nuestra cabeza y reconozcamos que necesitamos la bendición de Dios. Este hombre, en medio de su posición, reconoce que necesita la bendición de Dios. Versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés. Noten esto. Como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Versículo 13. No había pan en la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Noten lo que hablamos anteriormente. En medio de la crisis, en medio de la escasez, Dios había provisto pan para su pueblo, pan para la familia de Jacob. Jacob y su familia hubiesen muerto allá en Canaán, si ellos se hubieran quedado allá. Y por eso, noten que es que Dios es tan perfecto, mis amados, y a mí me impacta mucho esto. Noten que por eso fue que Dios permitió que vendieran a José, que José llegara a Egipto y que pasara unos 10 años allá en la casa de Potifar y que después tuviese por lo menos 2 o 3 años allá en la cárcel, acusado injustamente. Para que de todo esto Dios estaba andando sobre las ruedas de las circunstancias de lo que estaba pasando en la vida de Jacob. Y a veces es una parte que nosotros no entendemos, que Dios permite tantas circunstancias para llevarnos a un propósito. Por eso el mensaje hoy, el mejor plan, diga conmigo, es el plan de Dios. A veces nosotros hacemos planes, a veces nosotros tenemos ideas, pero ¿qué tal si nosotros decimos: Señor, queremos caminar sobre las ruedas tuyas, sobre tu plan, porque tu plan es mucho mejor, porque tus pensamientos, Señor, son mejor que nuestros pensamientos? Y entonces cuando llegamos a ese nivel en nuestra vida, donde entregamos todo en las manos de Dios, nos vamos a dar cuenta que aún esto que está pasando hoy en nuestra vida, como dice la palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dios permitió cada uno de esos procesos duros, difíciles, inentendibles humanamente, porque estaba esperando este momento, para que a través de la vida de José, su familia no muriese de hambre y que fueran sacados de Canaán y llevados allá para recibir la provisión y la bendición de Dios. Porque Dios tenía, y eso lo vamos a estar viendo ya ahora que entramos a nuestro estudio de Éxodo, Dios tenía previsto todo lo que iba a pasar allá en el exilio. Dios tenía todo cuadrado, todo planeado, porque Dios, aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan momentos duros en tu vida, Dios tiene planeado y al final todo eso lo revierte para bien. Los hermanos pensaron hacerle daño a José. Y José por eso no se resintió en su corazón. Dijo: tranquilos, no se resientan, porque Dios ha utilizado todo esto para el bien, para preservarlos a ustedes, para que ustedes no murieran. Aquí lo estamos viendo en esta escena. Cómo Dios permitió absolutamente todo para que ahí en esa región hubiese grano, hubiese alimento. Que mientras los demás estaban muriendo de hambre, de una forma literal, Dios estuviera guardando. En esa región del África donde estaba pasando, el río Nilo no se había desbordado, y como el río Nilo no se desbordaba, entonces eso era un factor necesario para que hubiese cosecha, para que hubiese producción. Estaban pasando una de las crisis más grandes que el mundo ha pasado. Por eso cuando nosotros pasamos una crisis como esta, como la que estamos viviendo hoy en día, no tenemos por qué estar asustados como cristianos, porque es que las crisis siempre han habido, y en medio de las crisis Dios siempre ha sido fiel con su pueblo, y aquí lo estamos viendo. Así que no te amedrentes, no te asustes. Si estás pasando por crisis, si el mundo entero está pasando por crisis, entenderemos también y daremos testimonio que aún en medio de la crisis muchos dirán:
En medio de esa crisis, en medio de esa pandemia, en medio del COVID-19, fue cuando Dios más me hizo fructificar. Fue cuando Dios me dio ideas y gracias a esa crisis, hoy tengo este negocio, tengo esta idea. Dios me guardó. Ahí pude ver la mano de Dios, ahí pude ver el favor de Dios. En medio de las crisis, Dios levanta a su pueblo porque Dios es fiel con su remanente fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Dios que tenemos, mis amados. Un Dios que tenemos que estar ahí tomaditos de la mano de Dios porque Dios nunca nos abandona. Dice la escritura, así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos. Ahí la familia terminó poniendo los ojos en José. Toda la esperanza de la familia estaba puesta en José. Ahora, no solamente de la familia, sino que de todo Egipto llegaban allá. Toda la esperanza estaba puesta en él. Y no solamente de Egipto, sino que el mundo entero decía, tenemos que poner la mirada en ese hombre José. Que recuerden que José es una representación de nuestro amado Señor Jesucristo. Un día la gente dirá, toda nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Un día nosotros pusimos la mirada en Jesús y Jesús nunca nos ha abandonado. Jesús nunca nos ha dejado aguantar hambre. Jesús siempre ha estado permanente ahí con nosotros. Y que esto es una réplica, hermano, donde nosotros podemos entrar a mirar que al final todo el mundo tendrá que poner la mirada en Cristo Jesús si es que quiere tener vida. Si es que no quiere morir, porque el único camino, la verdad y la vida se llama Cristo Jesús. Por eso, mis amados, esto no se trata de religión. Se trata de tomar la palabra de Dios y extraer los principios y comenzar a aplicarlos en nuestra vida. Pero dice el versículo 14, por favor, vayan allá. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que él compraba. Y dice la escritura, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Noten cómo este pasaje nos relata la salvación del reino allá en Egipto. Gracias a José, ese reino no cayó en ruina. Al contrario, prosperó como nunca antes había prosperado. Algunos desde el punto de vista crítico dicen, pero José se aprovechó. Claro, la gente como tenía necesidad, entonces, claro, compró las casas muy económicas y la gente estaba dando las casas de cualquier manera, los terrenos, las fincas. Escúcheme, no es que José se hubiese aprovechado, no. Es que aquí nos muestra un José que era un excelente administrador y que estaba cumpliendo su función como administrador para este caso de Faraón. Y por lo tanto, noten que él ni siquiera estaba acumulando las cosas para él. Él no estaba llenándose de dinero, él todo lo que estaba haciendo dice que se lo entregaba a Faraón. Ahora, él no se estaba enriqueciendo personalmente. Él estaba cumpliendo de una forma excelente la función por la cual lo habían contratado y estaba haciendo mano derecha de Faraón. En medio de ese periodo de escasez. Ustedes notarán que José mostró siempre su honestidad, su rectitud. Así que aquellos que lo critican, no es que José se aprovechó, no, está haciendo lo que corresponde. Él abasteció, ahí a ese pueblo lo abasteció con lo que necesitaba. Él le habló, le interpretó el sueño. Vendrán 7 años de abundancia. Y en esos 7 años de abundancia, ¿qué tenemos que hacer? Señor Faraón, tenemos que acumular, guardar. Guardemos siempre lo que tengamos, guardemos porque vienen 7 años difíciles. Eso nos enseña un principio a nosotros también, mis amados, que es el principio de la administración. Es el principio de los recursos que nos da, los manejemos de la mejor manera. Que nosotros sepamos que cuando Dios te da un dinero, que cuando Dios te da recursos, tú lo administres de la mejor manera. Y que tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé administración en lo que Él nos da. Porque vendrán momentos posiblemente difíciles. Y si nosotros no hemos sido buenos administradores, si hemos derrochado, si nos hemos llenado de deudas y una cantidad de cosas, entonces vendrán momentos como estos, donde no hay una provisión, donde no hay un ahorro, y ahí tendremos que pasar momentos y situaciones difíciles. Nos enseña el principio de la administración. Es un relato tremendo porque es un relato, como les dije al principio, un relato donde Dios nos va dando principios de vida para que nosotros los apliquemos. Pero vamos a seguir, vamos a mirar aquí un párrafo que va como desde el versículo 15 al 20, donde nos muestra qué estaba sucediendo exactamente en esa región. Dice la escritura, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestro ganado y yo os daré por vuestro ganado si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por el ganado, dice la escritura, por el ganado que tenían. Entonces lo trajeron, no tenemos, mire, ya se nos acabó todo, ya entregamos las tierras, ahora ¿qué hacemos? No podemos morirnos de hambre. Entonces traigan su ganado y de ese ganado no se preocupe, ustedes traen el ganado y yo los alimento, yo les doy lo que usted necesite. Dice el versículo 17,
Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos, y los sustentó de pan por todo, dice la escritura, segundo año. Escuchen por favor. Verso 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya no es nuestro. Es decir, ya le entregamos las tierras, ya le entregamos el ganado, pero no queremos morir de hambre. Lo único que nos queda, mire lo que sigue diciendo: nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Escúcheme, ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestras tierras? Compranos a nosotros nuestra tierra por pan, y seremos nuestros, y nuestra tierra siervos de Faraón. Escúcheme, dice, aquí le vamos a entregar ya las tierras y nos entregamos a nosotros mismos. Por favor, danos semilla para que vivamos y no muramos, y que no sea asolada la tierra. Versículo 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Después los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Noten que aquí, por la idea que Dios le dio a José, por la estrategia que el Señor le dio en la interpretación de ese sueño, como nunca antes, ahora Faraón era dueño de todas las tierras. Se había enriquecido de una forma impresionante. Todo porque Dios, en la providencia de Dios, le había permitido administrar en esos momentos difíciles. Noten que aquí hay algo bien interesante, mis amados, y es que a veces nosotros no tenemos cuidado de lo que Dios nos da, y nos convertimos en pésimos administradores, y nos metemos en deudas innecesarias, y nos metemos en compromisos que no sabemos cómo poderlos sobrellevar. Todo porque no pedimos la dirección a Dios. Aquí nos muestra un ejemplo grande de una persona que supo administrar y cómo es el respaldo de Dios hacia él. Pero aquí hay otro principio que es bien importante, mis amados. Y es que a pesar del oro, a pesar de la plata, el oro y la plata, es decir, la casa y el dinero, no los iba a alimentar. Ellos no iban a comer ladrillos. Ellos no iban a comer lingotes de oro, monedas de oro. Ellos no iban a comer eso. Es decir, hay cosas que son mucho más importantes que el dinero. Hay cosas que son mucho más importantes que aún las mismas posesiones. Y así como dice la escritura en Job capítulo 2, versículo 4, todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida. Estos hombres estaban dispuestos a dar todo lo que tenían con tal de preservar la vida. Yo quiero decirles, mis amados, que hay cosas que son mucho más importantes que las cosas materiales de este mundo. Y Jesús vino para darnos esa vida y vida en abundancia. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Jesús vino a entregarnos a través de su sangre la salvación para que nosotros podamos tener una vida eterna. No son las cosas materiales, no son las posesiones. Aquí noten que Faraón ahora tenía toda la tierra. Ellos no tenían nada, hasta el punto que ellos dicen: tómanos a nosotros como esclavos, queremos ser esclavos. O sea, el extremo de la situación difícil había llegado a ellos. Hasta el punto que dijeron: con tal de que nosotros no muramos, nos queremos someter a ser unos esclavos. Y aquí una enseñanza espiritual bonita. Y es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús nos da vida, mis amados. Y es lo más importante. ¿De qué nos sirve, como dice la palabra, de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, que es su vida, que es su salvación? ¿De qué le sirve al hombre conquistar tantas cosas? Un hombre mañana puede partir de esta tierra y decir: yo compré finca, yo tengo casa, yo tengo una cantidad de cosas, tengo estos títulos, tengo esta preparación. Y si no tiene la salvación, si no tiene la vida eterna, jovencito, ¿de qué te sirve decir: yo soy un profesional, yo tengo salud, yo tengo vida? Pero si no tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ¿de qué te sirve todo eso? Este pasaje nos muestra aquí algo bien interesante, y es que es mucho más importante la vida que las cosas materiales. Es mucho más importante las cosas espirituales que todo lo material. Con esto no estoy diciendo que no trabajes, con esto no estoy diciendo que no te preocupes por estudiar, por formarte. No, lo tienes que seguir haciendo, pero que nunca ponga las cosas espirituales en un segundo plano, sino que tú siempre consideres las cosas espirituales como lo más importante en tu vida. Estos hombres estuvieron dispuestos a someterse a ser esclavos con tal de preservar la vida. Pero mire lo que dice el verso 22 en adelante. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra,
Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y vuestra tierra para Faraón. Ven aquí semilla, dice, y sembréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. Y note lo que dice: y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. A partir de ahí ellos comenzaron a dar el 20% de lo que producía la tierra. Aquí noten a un José, que es un José justo. Es un José que le dice: no se preocupen de aquí en adelante, ustedes van a trabajar acá, aquí les voy a dar semilla, ustedes comiencen a sembrar, y ahí con eso el 80% va a ser de ustedes para que alimenten a sus niños, para que alimenten a sus familias. Solamente el 20% se lo van a dar a Faraón. Eso es algo justo. Y noten, mis amados, que si muchas personas dijeran: si solamente nosotros diéramos el 20% al gobierno, estaríamos contentos. Infortunadamente hoy el gobierno se lleva mucho más del 20%. Aquí notamos cómo, y esta palabra me llamó la atención, dice: vida nos has dado la vida. Es decir, no importa, pero es que nosotros con muchísimo gusto te vamos a dar ese 20%, ese quinto te lo vamos a dar, porque tú nos has dado la vida. ¿Ustedes se imaginan algún día cuando nosotros podamos estar allá en los postreros días, cuando estemos delante del Señor Jesucristo y decir: Señor Jesucristo, gracias. Gracias por lo que tú hiciste. Perdónanos porque no te dimos todo lo que tú merecías. Pero muchas gracias porque tú nos diste vida. Gracias que no solamente nos diste vida, sino que nos diste para poder estar aquí en esta tierra, Señor. Gracias. Gracias porque nosotros ahora te pertenecemos. Y que nosotros podamos decirle en este tiempo, escúcheme para ir terminando, le podamos decir: Señor, gracias porque tú nos compraste, Señor. Ahora nosotros somos esclavos, pero no esclavos obligados, sino que somos esclavos por amor. Y que nosotros te podamos servir de la mejor manera, Señor. Y que te podamos dar lo mejor para ti, Dios, porque tú pagaste ese precio tan alto, Señor. Nos sacaste de esa esclavitud del mundo donde estábamos. Nos sacaste de esa vida disoluta, esa vida desordenada. Y ahora nosotros queremos vivir para ti, Señor. ¿Cómo no darte lo mejor para ti, Señor? Si tú viniste a dar todo para nosotros, si tú no escatimaste absolutamente nada, si tú derramaste hasta tu última gota de sangre, tú no nos viniste a dar ni el 10% ni el 20% de tu vida, tú viniste a darnos el 100% de tu vida, Señor. ¿Cómo no vivir para ti, Señor? ¿Cómo no vivir el resto de los años que nos quedan en esta tierra agradecidos sabiendo que tú nos sacaste de esa esclavitud y que ahora nosotros te servimos en libertad? Ahora nosotros queremos ser esclavos por amor, Señor. ¿Cuántos quieren ser esclavos por amor al Señor? Si es que finalmente, mis amados, el Señor nos ha ofrecido una vida que es una vida eterna, donde no tendremos necesidad absolutamente de nada. Dice la Escritura, donde ni siquiera tendremos llanto ni dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima. Aquí estamos en esta tierra, pero de una manera muy transitoria. Pero lo que Jesús tiene, dice: yo me voy a ir a construirles una mansión para ustedes. ¿Por qué no servirle a Él? ¿Por qué no dar lo mejor para Él? Pero quiero terminar con lo que dice el verso 27 al verso 31. Son unos versículos donde hay una promesa, de acuerdo a una petición que Jacob le ha hecho a su hijo José, ya a punto ya de morir. Dice la Escritura, verso 27: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de José, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Noten esto que es bien importante, mis amados, antes de pasar aquí al final de la historia de la muerte de este hombre Jacob. Noten que es algo que me llama mucho la atención, porque en este versículo 27 dice que aumentaron y se multiplicaron. Recuerde que llegaron 70, para que tengas esa cifra ahí en la mente, 70 personas, pero que ahí Dios los multiplicó. Ahí Dios derramó de su gracia, Dios derramó de su amor, y esos 70, escúcheme, se convirtió en una nación grande y tremenda. Eso lo estudiaremos ya próximamente en Éxodo. Era tan grande que ese nuevo faraón que estaba, ya este faraón no estaba, había otro faraón, dijo: esta gente ha crecido mucho. Noten que la historia muestra que esas 70 personas se convirtieron en más de 2 millones de personas. Se aumentaron y se multiplicaron. Y no solamente que procrearon mucho, sino que fueron una tierra poderosa. Esa región donde Dios los colocó se convirtió en una región poderosa. Hasta el punto que el otro faraón, no este sino el otro faraón, dijo: no, eso es una amenaza tremenda. Es decir, que si nosotros no ponemos un freno a esto, esta gente se hace dueña de Egipto completamente.
Noten cómo esa promesa se hizo una realidad. Se aumentaron y se multiplicaron. Dice que se aumentaron en gran manera. Tremendo, mis amados. O sea, Dios de esto pequeño a personas fieles bajo la dirección de Dios, Dios los multiplicó y se hicieron poderosos en esa tierra. Con lo poco que nosotros tenemos, con la confianza en Dios, nuestra fe puesta en Dios, Dios hará cosas grandes en este tiempo, mis amados. Eres el Dios de lo extraordinario. El Dios que si nosotros verdaderamente aprendemos a confiar en Él, va a hacer cosas que nos van a sorprender. Y no solamente en lo que falta en esta tierra, sino todo lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Y termino entonces con esta parte donde ya el anciano ya habla con su hijo y le hace una petición. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que tú pongas debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Escúcheme por favor. Creo que hubo varios factores aquí que influyeron para que Jacob le pidiese a José que cuando él muriera lo llevase nuevamente allá a Canaán y lo enterrase allá. Habían pasado 17 años, seguramente que Jacob había visto todo el respaldo y toda la proyección que tenía ese José y toda su familia ahí. Cómo Dios los estaba prosperando, cómo Dios ha hecho cosas tremendas. Pero él dijo: yo no quiero ser enterrado acá. Yo no quiero quedarme aquí en Egipto. Yo quiero que me lleven a Canaán. Y aquí una enseñanza tremenda, mis amados. Porque es donde Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que resta de esta vida. Que no nos enfoquemos en Egipto, sino que nos enfoquemos en Canaán, pero en ese Canaán espiritual. Que nosotros entendamos, mis amados, que no tenemos por qué estar agarrados de las cosas del mundo. Que hay algo que es mucho más especial que Dios nos ha prometido. Este anciano ya, Dios le da un privilegio tremendo. Un privilegio que muy pocos hoy en día tienen. Un privilegio, ya su velita se estaba apagando. Ya estaba quedando ahí en el cabito ya. Y Dios le permite a él vivir esos años diciendo: yo ya estoy para irme acá. Él comienza a morir de una forma gradual. Él comienza a ver cómo lo mejor de su vida lo tiene que hacer en ese tiempo. Que Dios nos permita a nosotros entender que hay cosas que son mucho mejores de las que nosotros hemos vivido. Que hay prioridades que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Dios le permitió a este hombre. Dice: yo no quiero quedarme aquí en Egipto. Yo no quiero ser enterrado aquí en Egipto. Yo quiero ir a esa Canaán. Es lo mismo que nosotros tenemos que decir. Gracias, Dios, porque nos permites vivir este tiempo y que nosotros podamos tener una proyección de lo que viene aquí en adelante. Pero que lo que viene aquí en adelante siempre le demos la prioridad a Dios. No queremos nosotros enfocarnos en las cosas de este mundo. Porque nosotros tenemos una ciudadanía que es mucho mejor. Porque nosotros tenemos una promesa que es mucho mejor de lo que el mundo nos puede ofrecer. Yo sé que por alguna circunstancia tenemos que estar aquí en esta tierra y Dios nos va a permitir estar en esta tierra no sé cuántos años. Pero mis amados, el mensaje final, la reflexión final que quiero darles en esta mañana es: no te enfoques, no te centres en las cosas materiales de este mundo. Proyéctate para las cosas grandes. Lo que tú tienes ahora, tu profesión, la carrera, el estudio que tú tienes, los recursos que tú tienes, enfócalos a ser bendición para otras personas. Enfócate a proyectarte en cosas que van mucho más allá que las cosas pasajeras y efímeras de este mundo. Por eso le pide: por favor, coloca aquí tu mano, haz este juramento, haz esta promesa. Yo no quiero quedarme acá. Por favor, yo quiero ir allá, porque Dios me da una promesa de algo grande y es allá en Canaán. Y el Señor nos da una promesa, mis amados. Y la promesa es que lo grande que Dios tiene no está en esta tierra, no está en Egipto. Lo grande que Dios tiene, lo tiene en ese Canaán espiritual. Por lo tanto, enfoquemos nuestra vida en eso, mis amados. El mejor plan es el plan de Dios. Y Dios tiene cosas grandes y tremendas para tu familia, para tu vida y también para mi familia, para mi vida. Pero que esos planes estén enfocados siempre en las cosas de Dios. Por favor, inclina tu rostro. Que ya cuando nosotros nos estemos acercando a ese momento de tener que despedirnos de esta tierra,
nosotros nos podamos rendir. Y yo quiero decirles algo antes de irnos. Y es que José fue un buen proveedor para su papá y para su familia. José les dio pan a ellos. Pero por más pan que les dio José, por más provisión y por la bonita tierra donde los colocó, un día tenían que morir. Un día eso se iba a quedar. Un día eso iba a acabar. Pero yo quiero decirles algo. Hay una persona que se llama Jesús, que nos ofrece ese pan de vida eterna. Es un pan que nunca se acabará. Y que si bien es cierto, un día nos iremos de esta tierra, el día que nosotros partamos de esta tierra, pero que nosotros hemos rendido nuestra vida a Jesús, ¿sabe qué va a suceder, mis amados? Que si tú y yo le hemos rendido la vida a Jesús, que si tú y yo hemos entregado nuestra vida a Él, un día cuando nosotros cuando pasemos por esa puerta que se conoce como la puerta de la muerte, Jesús vendrá a nuestro encuentro y Jesús nos dirá: ven, vamos, que yo tengo algo mucho más grande. José llegó un momento que por más que yo quiera hacer todo el esfuerzo, mi papá va a morir. Pero es que en Jesús dice: no te preocupes, que si tú estás conmigo, tú tendrás vida eterna y tú no morirás jamás. Ven, vamos, que tengo algo grande para ti. Por eso, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres lo más grande y más maravilloso que nosotros podemos tener. Nosotros entendemos que mientras estemos en esta tierra tenemos que ser buenos administradores, tenemos que amar a nuestros seres queridos, tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero que un día, Señor, todo esto quedará acá y un día estaremos solamente eternamente contigo. Por eso lo mejor, lo más sabio que podemos hacer nosotros es rendir nuestra vida a ti, Señor, es consagrarnos a ti, porque un día estaremos contigo eternamente, Señor. Perdónanos por poner las cosas materiales de este mundo como en primera instancia. Perdónanos por desplazarte, por dejarte a un lado, Señor. Perdónanos por buscar siempre lo material y lo que el mundo busca, y no buscar lo espiritual, Señor. Cuando un día entenderemos que contigo estaremos eternamente. Gracias por esta experiencia que tú nos has dado hoy de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por poder entender que los planes tuyos son los mejores planes. Gracias por permitirnos pasar por circunstancias difíciles y adversas, Señor. Porque todo esto, Señor, han sido esas ruedas donde tú has montado todo, Señor, para llevarnos a un final feliz, Dios. Gracias porque en todo momento, y así como vemos que tú tuviste la misericordia para darle la provisión a ese pueblo, así como tú la has tenido con nosotros, pero que finalmente todo esto va a ser provisional, porque tú nos prometes una provisión eterna, Señor, para tus hijos. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias por haber contado, Señor, con nosotros en este tiempo. Pero perdónanos, Señor, por no estar a la altura todavía. Perdónanos, Señor, por no caminar de una manera congruente a este Dios tan amoroso, a este Dios tan bueno que está con nosotros cada día para bendecirnos y para cuidarnos. Permita, Señor, que esta palabra, que a partir de esta palabra, Señor, nosotros podamos redireccionar nuestra vida y que podamos centrarnos en lo más importante. Y que lo más importante son las cosas espirituales. Lo más importante es estar bien contigo, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos actuado de una manera incorrecta, si no te hemos dado el lugar que corresponde, Dios. Y permítenos a partir de ahora, Señor, comenzar a tener una vida digna de un hijo o de una hija de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo. Gracias por este ratico que has compartido con nosotros, esta hora que ha sido una hora, espero, de mucha bendición para tu vida, y que podamos tomar en claro este mensaje que nos ha dado, que el plan de Dios es mucho mejor que nuestro plan, y lo que Dios tiene planeado para ti son cosas buenas. Así que tómate de la mano de Dios, no te desprendas, por favor, que al contrario, cada día nosotros podamos estar más confiados en Dios y saber que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga en este día, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, esté con tu familia, que Dios te ayude, que Dios te guarde y que podamos tener una excelente semana tomados de la mano de Dios. Muchísimas bendiciones a todos, que Dios te ayude, que Dios te guarde y que Dios bendiga tu vida y bendiga tu familia. Muchísimas bendiciones.